en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 12, y nos vamos al verso número 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos en algún momento hemos escuchado este versículo, ¿verdad? Este verso lo fue escrito por Pablo. Y entonces uno dice, wow, qué consejo más maravilloso, porque nos está diciendo que no nos conformemos, es decir, que no te parezcas al mundo. Es lo que le está diciendo. No te parezcas al mundo. No te moldees al mundo, sino que te transfórmate, que haya una diferencia, que haya un cambio. Él está hablando de un nuevo nacimiento. Pablo no está hablando de algo que él no haya vivido. Esto es una cosa que él lo vivió en carne. Es interesante porque Pablo no era un gentil. Pablo era del pueblo de Dios, o es del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a decir, como si lo dijimos, si lo vamos a traducir a nuestro tiempo, es un muchacho criado en la iglesia, vamos a decirlo de esa manera. Es de adentro, él no es de los de afuera. Pablo era un hombre criado por Gamaliel, por ejemplo, en términos guiado espiritualmente, era un hombre que conocía la Torá, un judío verdaderamente con mucho trasfondo, porque eso lo conocemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. También en Segunda de Corintios, y me gustaría que ustedes también me acompañaran, Segunda de Corintios 3:18, nos dice otra cosa bien interesante que va a ser parte de lo que vamos a analizar hoy. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria de Dios, la gloria del Señor. Esa es la invitación que hace que hace Pablo, ¿verdad? Que miremos como a cara descubierta la gloria del Señor. Y entonces ahí es que somos transformados, mirando la gloria del Señor. Y dice, somos entonces transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que en un verso, en Romanos 12:2, nos invita a la transformación. Y en este otro verso nos da la idea de cómo hacerlo, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, la gloria de Dios. Entonces yo me gozo en este modelo de Pablo de la transformación, porque ahora quiero que entremos en la profundidad de lo que estas palabras significan. Vamos entonces a ver quién realmente era Pablo y por qué hablaba de esa manera, invitándonos a una transformación, mirando la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver esto en Hechos, el capítulo 7 y el verso 51. Y vamos a empezar porque en esta parte de la historia que yo voy a tratar de traer hoy, tenemos dos personajes. Uno de ellos es Esteban y el otro es Saulo de Tarso. Entonces, ambos en esta historia, como comienza, representan dos seres humanos que están dentro del pueblo de Dios. En ese momento uno estaba convertido y el otro no lo estaba. El otro caminaba dentro del templo, el otro hablaba el lenguaje religioso, ambos eran religiosos, uno estaba convertido
y el otro estaba completamente perdido en ese momento. No solamente eso, sino que le servía al ángel caído. Sin embargo, ambos estaban dentro del pueblo de Dios. Y es que podemos estar dentro de la iglesia y estar completamente perdidos. La diferencia es si estamos o no estamos convertidos, si hemos sido o no transformados. Es la diferencia. Pero lo vamos a ver cómo se dio esa metamorfosis en la vida de Saulo de Tarso. Y entonces vamos a hacer como una comparación entre estos dos polos opuestos en la conducta de Esteban y en la conducta de Saulo de Tarso en ese momento. Vamos entonces en el libro de Hechos, capítulo 7 y verso 51, Esteban, inspirado, lleno del Espíritu Santo, les habla de una manera cortante, directa, al punto, porque el Espíritu Santo así lo movía, ¿verdad? Él estaba lleno del Espíritu Santo y él les dijo a los compañeros judíos, a los hermanos de la iglesia, les hizo un fuerte llamado, le dijo, duros de cerviz, ustedes son unos orgullosos, en otras palabras, orgullosos e incircuncisos. ¿Qué significaba esas dos cosas? Es orgullosos y desobedientes, con conductas paganas, ¿no? De corazón y de oídos. O sea, tienen en la mente, en el corazón, dureza, y sus oídos están tapados al Espíritu Santo. Eso es lo que, en esa frase es lo que Esteban les dijo a los religiosos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes escuchan la Torá, escuchan la palabra, pero resisten que el Espíritu Santo use esa palabra para transformarlos. Es lo que les está diciendo en otras palabras. Ustedes resisten la transformación, ¿verdad? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo y son como vuestros padres. Así también son ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, que los no convertidos dentro de la iglesia persiguen a los convertidos dentro de la iglesia. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a los profetas que hablaron del Mesías. Mataron a Isaías, por ejemplo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, él, inspirado en el Espíritu, les reclama que es el pueblo judío quien asesina a Cristo, que tienen sangre en sus manos, que son asesinos del Mesías. No. O sea, no fue sencillo lo que Esteban les estaba diciendo a los religiosos de su tiempo. Ustedes, y esto es bien importante, que recibieron la ley, o sea, tenían los 10 mandamientos por disposición de ángeles y no la guardaron. Tú puedes tener la doctrina correcta. ¿De qué vale? Si no la guardas. Tú puedes tener los 10 mandamientos. Somos el pueblo con la verdad. Pero si no obedecemos esos mandamientos, de nada nos sirve. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían. O sea, la reacción
del pueblo, en vez de entrar en un arrepentimiento, en vez de mirar hacia adentro y permitir que el Espíritu Santo opere un arrepentimiento y llorar delante de Dios y pedir perdón por sus pecados, ellos, como estaban soberbios, les daba una furia, una rabia. Dice aquí en la palabra, en el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en su mente. Y no solamente se enfurecían, ellos crujían los dientes, dice la palabra, crujían los dientes contra Esteban, el siervo de Dios. O sea, crujir los dientes es algo así como, te dije, o sea, estoy furiosa contigo, ¿verdad? Pues eso es como permitir que el mismo infierno esté dentro de ti. O sea, permitir que los ángeles caídos estén dentro de ti. Estás mostrando un espíritu que no es el espíritu de Dios. La furia, la rabia que se desata, porque todos podemos experimentarla, pero no manifestarla, no dejarla, no, ¿entiendes? No dejarla salir. No tuvieron autocontrol. Crujían los dientes. Por eso es que está esa palabra aquí, porque te lo está demostrando cómo es una personalidad convertida y una que es furiosa, que cruje los dientes, no está convertida, señores. Pero Esteban, dice el verso 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, de nuevo es lo que está diciendo Pablo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Él no estaba mirando la furia de aquella gente, él estaba mirando la gloria de Dios en el cielo y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice aquí, he aquí, veo los cielos abiertos, dijo él, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos, en vez de tener temor de Dios, ellos en vez de caer postrados y entrar en un arrepentimiento, pero como ellos tenían los oídos tapados y los ojos espirituales cerrados, estaban ciegos. Ellos no pudieron discernir los espíritus, ellos no pudieron discernir lo que estaban experimentando en ese momento y entonces ellos se dejaron llevar por sus pasiones porque no tenían temperancia. Y dice que entonces ellos empezaron a gritar. Mira lo que dice en el verso 57. Ellos dando grandes voces. No, no, gritaban. Se taparon los oídos. No, esto no, 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 no. ¿Ves? Eran ciegos y sordos al Espíritu Santo. Entonces, desataron su furia. Ya el demonio los tenía poseídos y se lanzaron contra este santo varón que estaba teniendo una visión. No pudieron discernir y se lanzaron como unos dementes. Estamos viendo entonces que por un lado Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y por el otro lado los no convertidos, pero dentro del pueblo, ¿verdad? Pero no convertidos, experimentaban furia, crujían los dientes, no tenían paz, gritaban, ¿ves? La gente que en su casa se pasa gritando, pregúntese a sí mismo, ¿qué yo estoy reflejando con todos estos gritos? ¿Estoy reflejando el Espíritu Santo o estoy reflejando otro espíritu caído, otro ángel caído? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros qué conductas estamos exhibiendo, verdad? Entonces, Esteban estaba lleno de paz, pero estos no tenían nada de paz.
Esteban tenía bondad, pero estos lo que tenían era una ira que se manifestaba en violencia. ¿Ve? Entonces, vamos a mirar que en el verso 58 le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Así se dejaron llevar por su instinto inconverso, ¿verdad? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo estaba como parte de ese grupo. Él era parte del corillo que mató a Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras que Esteban invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban, murió Esteban, con el perdón en la boca hacia sus detractores, hacia sus asesinos, a quien la conducta de Esteban nos recuerda a Cristo, la conducta de su maestro, que en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muere con el perdón en la boca. Sin embargo, los inconversos, ¿verdad? Lo que querían era la venganza, o sea, dejarse llevar. No había ningún tipo de temperancia, no había autocontrol. Entonces era cierto lo que él les estaba diciendo, que así mataban a los profetas. Él les dijo una gran verdad y ellos estaban manifestando que sí, que también hasta lo asesinaron a él. Pero en ese grupo estaba Saulo de Tarso. Entonces, dice el libro de Hechos, en el capítulo 8 y verso 1, nos clarifica cuál era la postura. ¿Dónde estaba parado Saulo de Tarso? Dice: y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo, él aplaudía, él decía: esto es lo correcto, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, porque están invertidos. No estaba en el espíritu, él no estaba en el espíritu, él estaba con los violentos, con los asesinos, ¿verdad? Y entonces dice que ese día hubo una gran persecución contra la iglesia y parte de las personas que perseguían era Saulo de Tarso, uno de los perseguidores, ¿verdad? Y dice la palabra: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto, ¿verdad?, sobre él. Pero ¿qué dice que pasaba con Saulo de Tarso? 3. Aquellos llorando, y Saulo asolaba. Y cuando tú buscas la palabra asolaba, que en griego es lumainomai, significa ensuciaba, insultaba, destruía, maltrataba, arruinaba, pero sobre todo el de destruir. Me recuerda, si vamos a Juan 10:10, la característica del ángel caído, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La gente que quiere destruir, la gente que quiere violencia, la gente que quiere resolver las cosas a los puños, con agresividad,
obviamente están representando al ángel caído, no, no al perdonador, a Cristo, no. Están representando al ángel caído. Entonces, dice también, vamos a seguir leyendo, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Él tenía un celo, pero no era santo, no era un celo santo. Él tenía una furia, pero era una furia satánica hasta ese momento, ¿verdad? Pero Dios tenía otro plan para este joven. Y dentro de su mente, la muerte de Esteban le creó una disonancia, le creó como un estado de inconformidad, algo se quedó en su mente, se quedó impactado con esas palabras de ese santo varón. Dice que en Hechos 9, del 1 en adelante, voy a leer un momentito, dice, Saulo de Tarso todavía, mira cómo dice esta expresión, respirando aún amenazas. Le encanta amenazar, porque estamos viendo el carácter de un no convertido. Le encanta estar, tú sabes, haciéndose el poderoso, amenazando a otros. Cuando tú ves dentro de la iglesia gente haciendo amenazas y cosas, no es de Dios. No importa el cargo que ocupe, no es de Dios. Amenazas y muerte contra los discípulos. Estaba respirando, en vez de respirar vida, aliento de vida, estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Pero Dios tuvo gran misericordia de Saulo de Tarso, porque Dios no mira como nosotros miramos. Cualquiera le hubiese puesto la cruz y mira, ese no tiene salvación, pero Cristo Jesús vio algo en él y dice que aunque él tenía contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió una carta para ir a Damasco. Voy a leer el verso 2 porque es interesante, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Así se conocían. Los cristianos de ese tiempo se conocían como los del camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino y ellos eran los del camino. Y en el camino fue que lo encontró. En el camino a Damasco fue que lo encontró Dios. Tuvo misericordia de esa alma perdida en ese momento. Él quería traer presos y el que se cayó del caballo fue él. Dice, mas yendo por el camino, en el verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le respondió, esto me encanta porque dice, le rodeó un resplandor de esa gloria de Dios, un resplandor, un rayito de esa gloria. Le llegó, ¿verdad? De luz del cielo y cayó en tierra. Y entonces oyó una voz y no se cerró él no se cerró no se tapó los oídos, él no se los tapó, él escuchó una voz que le dijo, Saulo, lo confrontó, Dios lo confrontó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Fue confrontado. Y a veces la gente no quiere dar predicaciones de confrontación. A veces quieren predicaciones, el amor, el amor, el amor, y la paz, y la paz. Miren, a veces el amor confronta. El amor tiene que confrontar conductas que no son. ¿Por qué me persigues? Le dice la voz. Entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y cuando tú buscas esa palabra, aguijón, tiene que ver con un impulso divino. Podría ser un impulso divino. Podría ser luchar contra Dios. Y hay gente que lucha contra la conversión. Dios lo está llamando, el Espíritu Santo lo está llamando y ellos luchan porque Dios no los llame. Dura cosa es, ¿verdad? Entonces, dice que la reacción de este hombre empezó a diferenciarse del conglomerado que mató a Esteban. Porque entonces él entró en un proceso de humildad. Él, él temblaba delante de la presencia de Dios. Dice que él temblaba y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra oración también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me pongo en tus manos. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. A mí me encanta siempre que yo encuentro la expresión en la palabra de Dios, levántate. A mí me impacta porque es el símbolo de que si estás en la nada, que si estás en cosas que no son, salte de ahí, levántate, sal, ¿verdad? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía. Porque miren, esa es la condición del que no está convertido. Está literalmente ciego espiritualmente. En el caso de él, él estaba ciego espiritual y ciego literal, porque no veía de las dos formas. Entonces, este orgulloso joven que voy a arrasar con todo el mundo, se levantó, no veía, así que lo tuvieron que llevar como, ¿verdad? De la manita. Él tuvo que él tuvo que dejarse llevar. Tuvo que coger su orgullo y esconderlo, ¿verdad? Y sacarlo de circulación. Y entonces lo llevaron de la manita hasta Damasco, donde estuvo en su muerte y resurrección, porque él estuvo 3 días. 3 días donde él no comió. 3 días donde él no bebió. 3 días que después el ángel que habla o el que habla con Ananías le dice, él estaba orando. Pablo estaba en humillación, en el desierto espiritual, buscando a Dios de una manera muy significativa, porque él estaba perdido. Él estaba persiguiendo, lo que era malo, él lo tenía como bueno, y entonces ahora está ese cambio de paradigma que significa una conversión espiritual, y él estaba en esa muerte de Saulo de Tarso para que naciera en él la nueva criatura, el predicador, el hombre de Dios, que era Pablo. Entonces, dice que después había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ese sí escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Y el Señor le dijo, levántate, me encanta, levántate, y ve a la calle que se llama a la derecha y busca a casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él
¿Qué estaba haciendo él? Orando. Él ora. Y Dios le dio una visión a Pablo, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista física y reciba el Espíritu Santo, reciba la bendición espiritual. Verso 13, entonces Ananías respondió, ahí dudó. Ay, Señor, pero he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que tienen. O sea, el miedo le hizo dudar de la palabra que Dios le estaba dando en ese momento. Pero el miedo humano le hizo dudar. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No? A veces la gente piensa que la conversión es que ahora mi vida es color de rosa, que voy a recibir todas las bendiciones, este evangelio de la prosperidad. Sí, 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 eso es maravilloso, pero la conversión a veces está involucrada al padecimiento, ¿verdad? El sufrir. Y dice entonces, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, este hombre Ananías vivió la persecución de Saulo de Tarso. El sufrimiento que Saulo de Tarso le causó a los hermanos de la fe. Lo más seguro es que sabía que Saulo de Tarso estaba involucrado en la muerte de Esteban. Sin embargo, lo perdonó, porque ser parte de una conversión es perdonar profundamente. Hermano Saulo le abrió el corazón y le dijo, vente para acá. No te voy a mirar con desdén porque eres menos en el pueblo de Dios. No, 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 no. A veces alguien entra por la iglesia vestida de forma inadecuada o qué sé yo, la gente lo mira con desdén. El amor de Dios abre el corazón y hermano Saulo le da la bienvenida. El Señor Jesús que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista física y espiritual y seas lleno del Espíritu Santo, señores. No hay conversión si el Espíritu Santo no nos llena. El Espíritu Santo es el que nos convierte. Nosotros no convertimos a la gente. Nosotros podemos orar para que el Espíritu trabaje en una persona. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Murió y resucitó, el bautismo, ¿verdad? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué historia de transformación. Ese es el milagro más grande del mundo. Es que una persona que tiene la mente oscura y con odio y que tenga esa transformación, que su vida se llene de amor, de perdón, que pase la página, que en vez de tener furia tenga paz, que en vez de estar descontrolado tenga autocontrol. Es una cosa pero maravillosa, ¿verdad? Entonces, yo sé que como que me he pasado bastante del tiempo, pero esta era básicamente lo que quería compartir con ustedes, lo que es entonces la oración para que Dios nos permita ver la gloria de Dios que nos transforma y que por medio de su palabra recibamos ese Espíritu Santo que trabaje en nosotros una nueva criatura. Que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes, a cada familia que está aquí representada. Rápidamente voy a hacer una pequeña oración de cierre. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra, que es palabra viva, que nos llega hasta el hueso, Padre, que nos transforma cada día más.
como tú dices, de gloria en gloria. Oh Dios eterno, sé con cada familia aquí representada. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros seres amados, pon arco protector alrededor de ellos. Abre sus ojos y abre nuestros ojos espirituales, destapa nuestros oídos, que el Espíritu Santo venga donde nosotros y nos guíe a toda verdad y nos ayude a discernir los tiempos y los espíritus, Señor. En el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén y amén.